Hola con todos. A continuación presentaré nuestro proyecto sobre lenguajes de programación. Los integrantes que hemos realizado este proyecto son Mabel Jurón Chávez, Yuri Carrasco Espinosa, Enrita Milagros Farro Carrero, Romer Daniel Hurtado Balcazar y mi persona, Jordi Joan de la Cruz Moreno. Bueno, como introducción para lenguajes de programación tenemos que, bueno, el lenguaje de programación es un programa donde puedes diseñar sitios web y diferentes programas a ejecutar, incluso videojuegos. Acá se desarrolla todo lo virtual. Bueno, este proceso es basado por máquinas, las cuales pueden ser computadoras y laptops. En el proceso en el cual se realiza este programa se realiza mediante códigos. Hay diferentes códigos en el cual interviene el código de fuente. Y cada código de fuente se basa en diferentes aplicaciones, ya que existen muchas aplicaciones que pueden realizar este trabajo. Y a continuación les dejo con un video que explica un poco más sobre lo que es lenguajes de programación. Todo lo que hacemos en un computador o teléfono inteligente tiene algún tipo de código detrás diciéndole qué debe hacer. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo está escrito? Así como hay miles de idiomas en el mundo, en el entorno digital hay toneladas de diferentes lenguajes de programación. Y son estos los que hacen funcionar gran parte de la tecnología que usamos hoy en día. Un lenguaje de programación está compuesto de términos y comandos específicos que son usados para crear cosas como páginas web, aplicaciones y básicamente cualquier tipo de software. Lenguajes como JavaScript, Python y Java son usados frecuentemente en sitios web para diferentes propósitos. C++ es empleado en muchos lugares para hacer cosas como programas de escritorio, juegos, servidores web, entre otros. También existe HTML y CSS, y aunque estos no son técnicamente lenguajes de programación, son usados para crear la estructura y la apariencia de casi todos los sitios web. Estos son solo algunos de los lenguajes más populares, pero hay muchos más. Y se debe a que cada uno funciona de manera distinta. Para explicar esto, veamos un ejemplo. Existen muchas clases de vehículos en el mundo, y la mayoría puede transportarte desde un punto A hasta un punto B, pero el que elijas depende de una serie de factores. Unos son más veloces y otros en cambio requieren más habilidad o entrenamiento para conducirse. En ciertos casos, un vehículo puede funcionar mejor que otro, como cuando se trata de tareas de mover objetos pesados. En general, todos los medios de transporte pueden hacer estas tareas. Todo depende de lo que prefieras. Estas cualidades también aplican a los lenguajes de programación. Por ejemplo, un desarrollador web puede escoger JavaScript porque funciona mejor con HTML, mientras que un creador de videojuegos puede preferir C++ porque puede procesar gráficos más complejos. Sin los lenguajes de programación, mucha de la tecnología que usamos a diario sería inútil. Simplemente son la columna vertebral de todo nuestro software. SF. Bueno, como pudimos ver en el video, aquí nos dice que no importa la aplicación que utilicemos para desarrollar el programa, simplemente que la ejecución tiene que darnos a cómo está escrito nuestro código de fuente, así como nos trató de ejemplificar que los carros, aunque sean diferentes tamaños o que tengan diferentes formas de ejecutarlos, al final siempre nos van a dar, en este caso, movimiento. Así como esto interviene lo mismo para lo que es los lenguajes de programación. Al momento de implementarlos en una aplicación, tiene que darnos una ejecución variada o un mismo código. Por ejemplo, si desarrollamos un sitio web, no importa la aplicación que tenemos, tiene que darnos las mismas funciones. A continuación, doy pase a mi compañera. Todo lo que hacemos en un computador. Los lenguajes de programación, con el paso del tiempo, la complejidad de las tareas que realizaban las computadoras aumentaban, lo cual hizo necesario disponer de un método más eficiente para programarlas. Entonces crearon los lenguajes de alto nivel como el BASIC. Pues los lenguajes de programación se puede estar
clasificada por la clasificación histórica y la clasificación por paradigmas. La clasificación histórica tiene 5 generaciones. En la primera generación, los primeros ordenadores se programaban directamente en códigos de máquina, basado en sistemas binarios, que pueden representarse mediante secuencia de 0 y 1. No obstante, en cada modelo de ordenador tiene su propia estructura interna a la hora de programarse. A estos lenguajes se le denominan lenguajes de bajo nivel, porque su estructura ejerce un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. Dado que este tipo de lenguaje se acerca mucho más a la lógica de la máquina que a la humana, es mucho más complicada programarla con él. El uso de palabras bajo en su dominación no implica que el lenguaje sea menos potente que el lenguaje de alto nivel, sino que se refiere a la reducida abstracción entre el lenguaje y el hardware. Por ejemplo, se utiliza este tipo de lenguaje para programar tareas críticas de los sistemas operativos, de aplicaciones en el tiempo real o controladores de dispositivos. En la segunda generación, los lenguajes son simbólicos, asimismo propios de la máquina. Simplifica la estructura de las instrucciones y las hace más legibles. Se refiere al lenguaje asamblador asamblado a través de un macroensamblador. En la tercera generación, los lenguajes de alto nivel sustituyen las instrucciones simbólicas por cada código independiente de la máquina, parecidas al lenguaje humano o al de las matemáticas. En la cuarta generación se ha dado este nombre a ciertas herramientas que permiten construir aplicaciones sencillas combinando piezas prefabricadas. Hoy se piensa que estas herramientas no son propiamente hablando lenguajes. Cabe mencionar que algunos proponen reservar el nombre a cuarta generación para la programación orientada a los objetos. En la quinta generación, en ocasiones se le llama así a los lenguajes de inteligencia artificial, aunque con el fracaso de los proyectos japoneses de la quinta generación, esta dominación ha caído en desuso. Y le doy pase a mi compañero. Ok. Clasificación por paradigmas. Los paradigmas de programación distinguen distintos modelos de cómputo y de estilos de estructurar y organizar las tareas que se deben realizar en un programa. Un lenguaje de programación puede ofrecer soporte a uno o varios paradigmas de programación, total o parcialmente. Un paradigma de programación consiste en un método para llevar a cabo formas de estructurarse y organizarse las tareas que se deben realizar en un programa. Clasificación por paradigmas. Encontramos la programación imperativa o por procedimientos. Se basa en dar instrucciones al ordenador de cómo hacer las cosas en forma de algoritmos, en lugar de escribir el problema o la solución. Un ejemplo de estos lenguajes sería C, BASIC o Pascal. Programación declarativa. Está basada en describir el problema declarado propiedades y reglas que se deben cumplir, en lugar de instrucciones. La solución es obtenida mediante mecanismos internos de control. Aquí encontramos la programación funcional, la programación lógica y la programación con restricciones. La programación multiparadigma es el uso de dos o más paradigmas dentro de un programa. El lenguaje Lisp se considera multiparadigmas, al igual que Python o PHP. El objetivo en el diseño de estos lenguajes es permitir al programador utilizar el mejor paradigma para cada trabajo. Por ejemplo, el lenguaje de programación como C++, Genie, Delphi, Visual Basic o D combinan el paradigma imperativo con la orientación de objetos. Para programación reactiva. Este paradigma se basa en la declaración de una serie de objetos emisores de eventos asíncronos y otra serie de objetos que se suscriben a los primeros. En este encontramos lenguaje específico del dominio o DSL. Tipos según sus paradigmas. Paradigma imperativo o por procedimientos. Encontramos la programación orientada a objetos y programación dirigida por eventos. Paradigma funcional o estructurado. La programación se divide en bloques, procedimientos y funciones que pueden comunicarse entre sí o no hacerlo. Lenguaje interpretado. La máquina solo entiende el lenguaje binario. Los lenguajes interpretados son aquellos que por definición no están escritos en código binario y que requieren un programa auxiliar.
Un ejemplo de este sería BASIC, MATLAB, PHP y Perl. El lenguaje compilado. En los lenguajes compilados, un programa anexo llamado compilador hace el proceso de transformación a un lenguaje intangible por la máquina, antes de la finalización del programa. Ejemplos de esto serían C, C++, COBOL, ADA y Pascal. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición. Voy a exponer sobre las aplicaciones de programación más utilizadas. Entre ellas tenemos que es el Java, el C++, el Python y el PHP. El Java. El Java es un lenguaje de programación orientado en objetos que permite ejecutar un mismo programa en múltiples sistemas operativos y que hace posible ejecutar el código en sistemas remotos de manera segura. Este lenguaje deriva principalmente de la aplicación C y C++, y como ya lo había mencionado, que su propósito general está basado en crear objetos. Por ejemplo, juegos en línea, imágenes, mapas interactivos y como también cursos en línea y otros más. La aplicación C++ es un lenguaje de programación orientado en objetos muy potentes que evolucionó en la extensión del lenguaje de programación estructurada. Es que se sigue utilizando para la programación estructurada de alto nivel y rendimiento. El Python. El Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones de todo tipo de código. Este lenguaje está interpretado y centrado en crear un código HTML limpio y legible y con una sintaxis clara para que se pueda intercambiar con el cliente. El PHP es un lenguaje de programación que permite el desarrollo de aplicaciones web, por el cual es apto para un lenguaje de HTML. Este lenguaje está basado en script en el servidor y fue creado originalmente por el desarrollo de código contenible en la web y además que favorece la conexión entre el servidor y el contacto con la interfaz del usuario. A continuación doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Continuando con la exposición, la importancia. En conclusión, los lenguajes de programación es de mucha importancia en el mundo de la tecnología, por la cual está en constante mejora, obteniendo diferentes variedades. Clasificación por historia y paradigmas desarrollados en el transcurso del tiempo y también según sus tipos de programación que ayudan al programador a ejecutar correctamente un problema, debido a lo cual las constantes mejoras de la implementación de los lenguajes por programaciones nos incentivan a progresar y aumentan nuestras habilidades para conseguir y lograr los objetivos que